Buenos días, alumnos, alumnas. Hoy seguimos con nuestra clase de Zoom del área de taquigrafía y, como les habíamos dicho ayer, vamos a empezar con circulito medial, ¿sí? Para eso vamos a pasar un Power que tenemos, donde vamos a ir viendo de a poquito, como para que ustedes también vayan tomando nota, ¿sí? En sus apuntes y que puedan copiar lo más importante. De todas formas, ustedes saben que después este Power se sube al aula, ¿sí? Así que van a tener también como recurso didáctico para poder hacer sus actividades. Hoy vamos a empezar entonces con circulito medial, que existen muchísimas palabras con circulito medial, ¿sí? Es muy frecuente el uso de la S en las palabras, en el medio de dicción, en infinitas voces. Entonces, por eso se escriben también de diferentes formas, ¿sí? Tiene varias reglas, tiene muchas variantes, entonces vamos a ir viendo de a poco cuáles son esas reglas y esas excepciones y esas variantes. Fíjense que decíamos que el circulito, como su nombre lo indica, representa el sonido de la S. Ya vimos el inicial, vimos el final y hoy le corresponde al medial. Y ahí tenemos cómo se representa en la primera diapositiva. Fíjense, la palabra disco separamos en sílaba, ¿sí? Y podemos escribir de esta forma, dis, con el circulito y co seguido, que es un rasgo horizontal. Esta palabra va en segunda posición, ¿sí? Representa al sonido de la S vocal. Tenemos como ejemplo la palabra diseño, diseño separada en sílaba, y fíjense que ahí tenemos la S vocal en el medio. ¿Ven? Entonces, el circulito lo colocamos de esta forma. Ya vamos a ir viendo en lo que sigue las posiciones del circulito, pero lo fundamental es que ustedes sepan y tengan anotadito de que corresponde el circulito medial al sonido S y al sonido S vocal. Y tenemos estos ejemplos, disco y diseño. Entonces, como les digo, para poder conservar la uniformidad en la escritura, ustedes saben que es una regla fundamental esta en nuestro sistema estenográfico. Entonces, vamos a ver las reglas que están diseñadas para esta parte de nuestro contenido, que es el circulito medial. La idea justamente del sistema Larralde es que no se deforme el circulito, entonces por eso son todas estas reglas. Fíjense, la primera regla que tenemos es que nos encontramos con palabras que tienen la misma dirección, rasgos que se siguen, que son horizontales o que son oblicuos, ¿sí? Son rasgos rectos. Entonces, entre dos rasgos rectos de igual dirección, se traza del mismo lado que cuando es inicial o final. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya saben, ¿sí? Que el inicial o final se trazan a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, ¿sí? Y que se trazan arriba en los horizontales y en los curvos en la concavidad. Entonces, la primera regla me indica eso, que cuando tengo dos rasgos rectos, fíjense en este caso el ejemplo que tenemos, casaca, tenemos dos rasgos horizontales y corresponde escribir esta palabra en primera posición, ¿sí? Vamos a ir haciendo de a poco los rasgos para que ustedes vean el trazo
Fíjense, casaca es fino, con el circulito arriba, casaca. Y lo hago grande, ustedes ya saben, para que lo puedan ver. Y es fino, es el rasgo Kakekikoku fino, ¿sí? Pasaba, ahí también tenemos dos rasgos rectos seguidos, y con el circulito medial. En primera posición, fíjense, y un rasgo es fino y el otro rasgo que le sigue es grueso, ¿sí? Entonces, pasaba, vamos a escribir en primera posición también la P fina, el circulito y el rasgo de grueso, ¿sí? Hacemos a la derecha, a la derecha como me lo indica la regla. Por ejemplo, Amelia, ¿sí? Para darle un ejemplito a los alumnos, para que tengan en cuenta al decirles que tienen las mismas reglas que el inicial y el final, podemos hacerle ahora un ejemplito. Por ejemplo, casa, ustedes van a ver ahí cómo se dibuja el circulito en casa. Ahí, arriba, ¿vieron? Arriba del círculo, arriba va el círculo, casa. Y ahí en casaca seguimos, hacemos casa, casaca, ¿vieron? Tienen la misma regla de dónde se dibuja el circulito, en los rasgos rectos. A la derecha, eso ustedes ya vieron en el inicial y en el final. Elvira pregunta en el chat si el circulito sigue marcando posición. Justamente estas reglas que nosotros les vamos a dar en estos PowerPoint que van a ver, ¿sí? No cumplen la misma función, el mismo, como el circulito inicial y final. Por eso les decíamos reglas y excepciones, ¿sí? No es que siempre va a ir a la derecha ni siempre va a ir en la concavidad de un curvo. Tiene sus reglas. A veces acá vamos a ir viendo de a poco. Acá vamos a ir viendo, comenzamos cuando son dos rasgos rectos, cómo se dibuja, dónde va el circulito cuando tenemos una palabra con dos rasgos rectos. En estos casos, como casaca, pasaba, pospone. Ya vamos a contestar tu pregunta a medida que vamos viendo los PowerPoint, Elvira, así que no te preocupes. Pospone, fíjense, en tercera posición, pospone, ¿sí? Son todos rasgos finos. La P con la vocal, la N con la vocal, son rasgos finos, ¿sí? En tercera posición. Ustedes si pueden ir también dibujando y haciendo como para que les quede después como ejemplo para la práctica, háganlo. Entonces, tenemos esta primera regla. Dos rasgos rectos seguidos, el circulito a la derecha o arriba, ¿sí? Dice Teófilo, ¿por qué pospone no se escribe abajo del renglón si está en tercera posición? Porque, ¿sabes por qué, Teófilo? Porque nosotros sabemos que la P con la vocal, ¿sí? Si yo tengo acá pa, no sé si lo pueden ver, pa es arriba del renglón. Si tengo P, pi, toca el renglón. Y si tengo po, pu, al renglón. Yo no escribo debajo del renglón la po o la pu, ¿sí? No. Yo corto el renglón. Entonces también, en este caso, pospone, yo lo que voy a trazar en tercera posición es po. Porque po es el que me marca la posición, María Inés. Po es el que marca la posición. El rasgo po. Y no corresponde escribirlo debajo. ¿Saben cuáles son los rasgos que tenemos que escribir debajo del renglón? Los rasgos horizontales. Como no, nu, mo, mu, como ko, ku, como go, gu. Esos son los rasgos que van debajo del renglón. El resto corta el renglón cuando va en tercera posición.
¿sí? El rasgo curvo F vocal y B corta vocal, porque vimos en la actividad 16 de ayer, también hay por ejemplo, la palabra sofá, hicieron debajo del renglón y no va debajo del renglón. Fíjense que el rasgo F, como les dice Ana, el rasgo F es fa, ¿sí? En primera, fefi en segunda y fofu en tercera, ¿sí? Sabemos que este es fino, ¿eh? Fino, es un rasgo curvo fino. Fa en primera, fefi en segunda y fofu en tercera. Si yo escribo sofá, la palabra sofá, y voy a escribir en tercera posición porque así me lo indica la O que manda a este rasgo, al rasgo F vocal, a que se coloque en tercera posición. Pero yo sé que el rasgo F vocal corta el renglón, no va debajo del renglón. Entonces voy a escribir fa, sí. Esto sí y esto no. ¿Se entiende? Tengan en cuenta esto, alumnos, porque eso nosotros lo tomamos como un error. Eso es un error, escribir ese estenograma así, de esa manera, debajo del renglón. No va debajo del renglón, corta el renglón. Ustedes a esta altura tienen que saber bien, por eso les mostraba ayer a la profe Ani la flor, esa corona que con todos los rasgos. ¿Por qué? Porque la dirección y la ubicación y el grosor de los rasgos es muy importante que ustedes a esta altura ya lo tengan súper fijado, ¿sí? Lo tengan re bien definido. Muy bien, seguimos. Bueno, acá tenemos entre dos rasgos rectos que forman ángulo. ¿Dónde queda el circulito? El circulito queda en la parte exterior del vértice. Ahí dice bien clarito, en la parte exterior. ¿Cuándo? Cuando forman un ángulo, dos rasgos rectos. Y tenemos ahí los ejemplos. Por ejemplo, pesca. Pesca va a ir en segunda posición porque el que me marca la posición es el rasgo P, en segunda posición, y en forma exterior dibujo el circulito. Pesca, no por el lado de adentro, por el lado exterior. Después tenemos, ahí Amelia, hacerle otra vez el dibujo. Ahí miren el circulito, cómo se dibuja en pesca. ¿Vieron? Al exterior, ahí. Fíjense que cuando tenemos dos rasgos rectos que tienen distinta dirección, ¿sí? El circulito queda afuera, en el vértice de afuera, ¿sí? ¿Lo ven? En rasgo, vamos a hacer rasgo en primera posición, entonces arriba del renglón, un rasgo de abajo hacia arriba, fino, y afuera el circulito con el rasgo G vocal O, ¿sí? Lo pueden ver ahí. Vamos a hacerlo de vuelta. Yo lo hago grande, ustedes ahí tienen normal. Y con lápiz negro. Ahí tenemos R vocal, rasgo. Y el circulito va por fuera, en la parte exterior del vértice. Rasgo. Raspa, fíjense cómo vamos a escribir raspa en primera posición, el circulito del lado de afuera, ¿sí? Queda bien en el vértice del lado de afuera. ¿Por qué? Porque los dos rasgos que tengo que dibujar corresponden a direcciones diferentes, ¿sí? No como el primer caso que vimos, ya que seguían la misma dirección. Acá tenemos que uno va para un lado y el otro va para el otro lado. Siguen siendo rasgos rectos. Tengan en cuenta eso, por favor. Y el circulito, háganlo chiquitito, como veníamos haciendo el inicial y el final, ¿sí? Háganlo
chiquito. ¿Por qué insistimos con con la uniformidad de todos los esteноgramas de las vocales y también ahora del circulito? Porque también vamos a tener círculo mayor, medial y círculo máximo medial. Entonces ahí nuestro círculo va a ser cada vez más grande. Entonces, por eso. Cuando se traza el rasgo R vocal, ya ahí arriba, ahí hago el circulito. No voy para abajo con el circulito porque por ahí más de uno va a querer ser abajo el circulito y va a estar mal hecho. Entonces hago ras, para arriba va mi circulito y bajo con el rasgo pa. Y ahí hacemos ras, pa. Queda bien afuera, se nota bien. En Chasco tenemos otro ejemplo y fíjense que en Chasco tenemos la CH vocal en este caso. La CH es un rasgo fino. Lo hacemos en primera posición, Chasco. ¿Sí? Ven que el circulito queda del lado de afuera. Los dos son finos, ¿sí? Los dos son finos. Estos dos rasgos, tanto la CH como la CO, son rasgos finos. ¿Estamos? Entonces, el circulito en esta regla queda del lado de afuera. ¿Estamos? Vamos con otro ejemplo, despacho. Hacemos en segunda posición el circulito del lado de afuera, la P y la CH. Despacho. Des es un círculo grueso. Un rasgo grueso. Sí, fíjense que acá este es grueso y los otros dos son finos. ¿Sí? No se nota muy bien con el marcador, pero a ver con el lápiz hacemos des, ahí va el circulito. Fíjense que vamos a probar con otro lápiz. Vamos buscando la manera para que ustedes vean la diferencia de el grosor de los rasgos, que como le decíamos ayer, eso es muy, muy importante. Fíjense que acá no se cumple, como preguntaba anteriormente una de las compañeras, porque nosotros habíamos visto en el circulito inicial y final que el circulito va a la derecha en los rasgos rectos verticales. Y en este caso, en esta regla, fíjense que queda el circulito del lado de afuera. ¿Por qué? Porque nos atenemos a que cuando dos rasgos rectos cuando uno antecede al circulito y después tenemos otro rasgo recto que le sigue, el circulito corresponde trazarlo del lado de afuera. ¿Se entiende? Bueno, seguimos entonces con la tercera regla. Esta es otra regla. Ahí tenemos ya cuando es entre un rasgo recto y un rasgo curvo. Hasta ahora fuimos viendo entre rasgos rectos. Acá ya tenemos distintos tipos de rasgos. Un recto y un curvo. O un curvo y un recto, viceversa. ¿Dónde queda el circulito? El circulito queda en la concavidad del curvo. Por ejemplo, casino. Se traza. Hacemos casino. Circulito y el rasgo N-O, casino. Fíjense que el circulito queda en la concavidad del curvo, ¿sí? En esta regla lo que me indica, en la tercera regla, lo que a mí me indica es que el circulito se posiciona en la concavidad del curvo, ¿sí? Y podemos ver en décimo también, fíjense que décimo, y lo hago dentro del rasgo curvo, ¿sí? Corazón,
¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dimos circulito final, donde va dibujado en los rasgos curvos? Decía en la concavidad del curvo. Ahí se dibujaba el circulito inicial y también el final. Entonces, acá cuando tenemos un medial que tiene un rasgo recto y un rasgo curvo, hacemos esa regla, va en la concavidad del curvo. Corazón, ahí tenemos faceta, los dos rasgos son finos, faceta, ¿sí? La F es fina y la T es fina. Por ejemplo, si yo acá, el ejemplo que habíamos visto hoy en la primera diapositiva, diseño, ¿se acuerdan? ¿Sí? Separamos en sílaba, diseño, ¿sí? Y ahí escribimos también en el curvo, diseño, ¿sí? ¿Ven? Diseño. Yo lo voy a dibujar dentro del curvo, ¿sí? Si yo escribo música, fíjense que ahí tenemos un curvo y tenemos uno recto. Y acá sí, Teófilo, fíjate que en este ejemplo, con esta palabra, tenemos que escribir debajo del renglón. ¿Por qué? Porque la M, ¿sí?, acompañada de las vocales O de la vocal U, se dibujan debajo del renglón. Y es fino. Entonces, música voy a hacer de la siguiente forma. ¿Sí? ¿Pueden verlo? Música. Este es fino y este también es fino. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Pueden ustedes, están copiando en su cuadernito, en sus apuntes, están haciéndolo y varias veces como para... Mientras repiten la palabra, así como lo estamos haciendo nosotros con la camarita, ustedes pueden ir haciéndolo, ¿sí? Vamos a seguir con la cuarta regla. La cuarta regla acá me dice cómo va dibujado cuando es entre dos rasgos curvos. Dice que queda en las dos concavidades. En las dos concavidades. Y ahí vamos a ver cómo se dibuja, por ejemplo, máximo. Tenemos dos rasgos curvos finos y un circulito medial. Y ahí vemos cómo se hace máximo. ¿Vieron? Es un rasgo curvo fino, máximo. En primera posición. Y el circulito queda en el medio de las dos concavidades, ¿sí? Entonces, esta regla me indica que cuando yo tengo una palabra con dos rasgos curvos, en este caso puede ir entonces en el medio, en la concavidad, ¿sí? Entre las dos concavidades. Por ejemplo, si yo escribo lucir, fíjense, escribo lu de abajo hacia arriba, fino, ¿sí? Y hago el circulito y el rasgo ir. Acá tengo lu y acá tengo el circulito y tengo la sílaba inversa ir, ¿sí? ¿Recuerdan cuál era? Ar, en primera posición, ir en segunda posición y ur, corta el renglón, ¿sí? Ur, corta el renglón. ¿Se acuerdan? La sílaba inversa, fina, es un curvo fino. Entonces, lucir vamos a escribir de esta forma. Y el circulito vemos que queda en la concavidad, entre medio de los dos rasgos. Cuando son dos rasgos curvos. Ahora vamos a ver fósforo. Fósforo. Fíjense, fósforo. Corresponde escribir la palabra en tercera posición y el rasgo F vocal corta el renglón
y hacemos esto. Fósforo. ¿Sí? Fósforo. Yo lo agrando al rasgo para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Sí? Fósforo. ¿Por qué? Meseras. Meseras pregunta Pato Mendieta, ¿cómo vamos a escribir? Ahí tenemos uno curvo y uno recto. De nuevo se adelantó porque en la regla que sigue tenemos ese ejemplo. Si lo podemos ver, Mauro. Bien, fíjense, vamos a escribir meseras. Meseras, ¿sí? Yo escribo así. En este caso, meseras va en la concavidad del curvo, ¿ven? Acá, meseras, la R para arriba y tenemos también circulito final. Me es curvo fino, acuérdense, ¿sí? Entonces, meseras voy a escribir así. Legislatura es una abreviatura. Legislatura es una abreviatura, Fátima, y se escribe legis, nada más. Así se escribe legislatura. Legislatura es una abreviatura y se escribe legis. Para cada vez que vamos a escribir legislatura solamente usamos legis, ¿sí? La L, que es de abajo hacia arriba, y la J, que es de arriba hacia abajo con el circulito final. Bien, vamos a ver esta regla, que esta es una de las reglas que también vamos a usar muchísimo, ¿sí? Y que tiene que ver cuando tenemos dos curvos y el circulito va en la concavidad del segundo rasgo curvo, ¿sí? Y vemos los ejemplos: humanizar, armonizar, amazona, nacer. Fíjense que va en la concavidad del segundo Humanizar. curvo. En el caso anterior habíamos visto que el circulito iba entre las dos concavidades, ¿sí? Cómo quedaba en anciano, en máximo, ¿sí? Fósforo, meser. Quedaba entre las concavidades. En este caso, el circulito vamos a trazarlo en el segundo rasgo curvo. Por ejemplo, humanizar. Humanizar, que lo hacemos en primera posición porque la U no me marca la posición, entonces se escribe en primera posición. Humanizar. Lo hacemos de nuevo. La U, M fino, N fino, circulito, ar fino. ¿Sí? Humanizar. ¿Lo ven? Armonizar también de la misma forma, son de rasgos curvos finos. Fíjense, amazona. Vamos a hacer amazona. Amazona corresponde escribirlo en primera posición con la vocal A. Amazona. ¿Ven cómo queda? En la concavidad del curvo. Del segundo curvo. Curvo. Del segundo curvo. Después Muy tenemos bien. nacer, también en primera. Estoy muy en la puntita. Vamos a hacerlo en la otra hoja. Nacer. ¿Sí? En el segundo curvo. Por ahí les va a costar un poquito saber con esta palabra, ¿cómo escribo? ¿Cuál es la regla que le corresponde? Les va a costar porque es lógico, pero lo ideal sería que ustedes tengan identificado todas estas reglas que vamos a ir viendo hasta el final. 5 reglas, ¿Sí? 6. Son 8 reglas. 8 reglas. Sí, son varias reglas. Entonces, si ustedes una vez que tengan en claro,
Fíjense que tenemos la parte de los rasgos rectos, ahora estamos con el circulito con los rasgos curvos, y hay otra alternativa con el circulito con los rasgos curvos, que es el siguiente ejemplo, el siguiente power, que es cuando la sílaba cuando forma sílaba con uno de los rasgos curvos, el circulito va en la concavidad de aquel con el cual forma sílaba. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Yo separo en sílaba la palabra organismo. Entonces, fíjense que ese circulito, esa S, a mí me queda en ese rasgo, en mis. Entonces lo voy a dibujar en esa sílaba y no en el segundo. Dentro de nis. Dentro de la sílaba nis lo voy a dibujar. O del rasgo nis. Fíjense, vamos a escribir acá para que ustedes puedan ver. Yo separo en sílaba organismo, sí, y escribo. Sí, Javier, las reglas van a estar en el campus, porque este power que estamos mirando ahora va a estar en el aula, justamente para que ustedes estudien las reglas. Eso es lo que le decíamos nosotros desde el comienzo, que se fijen en las power, en las reglas, que las lean, porque a medida que vamos avanzando, nos vamos a ir encontrando con más variedades. Bien. Dentro del primer rasgo curvo, dice el organismo. En organismo preguntaba. Es donde forma sílabas. Fíjate en limosna, por ejemplo. Yo separo en sílaba. Limosna. ¿Cuál es la sílaba que a mí me queda con el circulito? Esta, la segunda sílaba. Y ahí es donde voy a hacer el circulito, ¿sí? No en el rasgo N vocal A, sino en el rasgo, en la segunda sílaba. Limosna, ¿sí? Limosna. Ahí está. Limosna. En esta sílaba, en la M, es donde yo voy a dibujar. Limosna. ¿Lo ven? Y sepan que la L es fina, la M es fina, la N es fina. Son todos rasgos finos. En laconismo lo mismo. Laconismo. En nis es donde yo voy a trazar mis circulitos. ¿Sí? Generalmente, por ahí van a encontrarse con este tipo de palabras donde ustedes lo primero que van a tener que hacer es separar en sílabas, como les digo, terminan en mismo, en palabras como organismo, laconismo, como vemos. Entonces, sepárenlo en sílaba y ahí se van a dar cuenta de que tengo que trazar el circulito en la sílaba que corresponde, donde queda separado esa sílaba con el circulito, obviamente. Bien, vamos a seguir con la siguiente regla. Esta es la sexta regla en los videos de las clases. Van a subir, sí. Estas explicaciones que estamos dando, sí, Adriana. A ver qué dice esta regla, yo lo tomo. Pato dice lo mismo. Esta regla, dice, yo lo tomo como que se traza dentro del primer rasgo curvo. En la anterior regla debe quedar dentro del rasgo curvo y esto dentro del primer rasgo curvo. Claro, fíjate que tenemos, para los curvos entonces tenemos que queda entre las concavidades, que queda en la concavidad del segundo y que queda en la concavidad del primero cuando forma sílaba con él, ¿sí? Tenemos esas tres variantes. ¿Lo ven? Cuando tenemos los rasgos curvos. Cuando teníamos los rasgos rectos al comienzo eran dos nuestras posiciones del circulito, ¿sí? Cuando seguían en la misma dirección y cuando ahí iba del lado del circulito inicial o final y cuando quedaba entre dos rasgos rectos
de distinta posición, entonces el circulito queda afuera. Decisión. Acá tenemos decisión, ahí, Joana, tenemos terminación, ción, que lo vamos a dar después cuando demos terminaciones, ¿sí? Decisión lleva ganchito final N, que tiene sus reglas y tiene... Por eso no se apresuren por ahí a querer saber cómo... Ustedes traten de buscar, sí, palabras que tengan que ver con estas reglas. Con estas reglas que ustedes tienen y que saben que las pueden aplicar. Claro. Ustedes, como ven, se darán cuenta que nosotras no les damos todas las palabras que puedan existir, por ejemplo, desde el momento, sino que vamos de a poco, porque vamos viendo distintas formas de cómo se trazan, de distintas formas, por ejemplo, en este caso, decisión, como decía Amelia, hay un circulito, un ganchito final N. Entonces esa palabra todavía no la tocamos, son más adelante. Entonces, céntrense en hacer palabras similares, busquen ustedes a las que nosotros les vamos dando, ¿sí? Bueno, vamos con la sexta regla, que dice en los estenogramas que comiencen con la sílaba vocal, S, C, vocal, esta se desdoblará en dos sonidos. Vocal S, rasgo curvo fino, y C, vocal es el circulito. Como por ejemplo, escena. Y ahí vamos a ir viendo cómo vamos a hacer escena. Vamos a trazar el rasgo es, acuérdense del rasgo curvo fino, as, es, is, os, us. En este caso hacemos es, después hacemos C, que sería el circulito, es C, y después na. ¿Se entiende? Hacemos es, que sería el rasgo curvo fino, luego el circulito, que sería C, es C, y después el rasgo na. ¿Se entiende? Es C, na. Recuerden que es fino, como les decía Anis, rasgo curvo fino, tanto la sílaba inversa vocal S como también es fino el rasgo N vocal. Entonces, esta regla la vamos a utilizar cuando la palabra comience con vocal SC vocal. Cuando comience. Por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, si tengo ascenso, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Ascenso. ¿Sí? Ven que acá comienza con vocal, SC, vocal. Lo mismo que en escena. Acá nosotros hicimos esta palabra en segunda posición, tocando el renglón. O sea, lo que tiene que tocar el renglón es el rasgo fino curvo S. ¿Sí? Es el rasgo S. Ahí yo trazo el circulito y escribo la N con la vocal A. En ascenso voy a hacer en primera posición el rasgo as, ¿sí? Voy a dibujar el circulito y el grueso con un circulito final con escape fino. ¿Por qué? Porque termina con vocal O. Vamos de nuevo a dibujar ascenso. Ustedes háganlo también en su cuadernito, por favor. Fíjense que acá tenemos fino y grueso. Tenemos as, el circulito, el rasgo vocal N, y acá hacemos el circulito final con el escape fino, porque termina con una vocal. Entonces, vamos a utilizar esta regla para todas aquellas palabras que comiencen con vocal SC vocal. Fíjense que en este caso tenemos dos rasgos curvos. Es uno y na es el otro rasgo curvo.
¿Dónde está el circulito? En la concavidad de los dos. Fíjense, no va por fuera, no va por fuera. No se confundan. Hacemos el circulito en la concavidad y hacemos na. ¿Mm? Si fuera escenas, de muchas escenas, ahí tendríamos un circulito final. Así. Sin escape, ¿por qué? Porque terminaría con una S. Y si fuera escenario, haríamos lo mismo, Se, na, dio, con ¿sí? El escape en dio. Acuérdense también. Con la regla de que terminan R vocal, ¿sí? Bueno. Bien, seguimos. Gracias, ahí estamos. Ahora tenemos en esta variante, dice que si la primera sílaba comienza con consonante, se refunden SC en un solo sonido que se representa por el circulito. ¿Qué quiere decir esto? Que si la palabra comienza con una consonante, como dice bien ahí, fíjense que en piscívoro comienza con la consonante P. Entonces, ¿qué hacemos? Se une todo, ese C se une en un solo circulito y lo escribimos como si tuviéramos piscívoro nada. Como el sonido, como escuchamos, digamos. Escuchamos piscívoro, pero cuando vamos a traducir, lo hacemos correctamente y escribimos piscívoro. Claro, como en el ejemplo discierne también, comienza con una consonante, con la D en segunda posición, y lo que hacemos es escribir como si tuviéramos un circulito nada más, ¿sí? Fíjense que en este caso discierne está dentro de la concavidad del curvo. Así que vamos a escribir como ejemplo piscívoro, y fíjense en segunda posición, y piscívoro, no me voy a escribir, piscívoro. Piscívoro. Discierne, voy a escribir discierne, ¿sí? Es medio complicado con el marcador. La semana que viene vamos a tratar de hacerlo en el pizarrón. Vamos a ver cómo es todo así, vamos a ver cómo nos sale. Cómo se presenta. Cómo se presenta. Y vemos, para que ustedes puedan ver todas las variantes. Claro, todas las variantes de cómo se dibuja, cómo se traza, dónde se traza. Fíjense que si yo escribo piscina, ¿sí? Yo voy a escribir piscina, así como suena, piscina, con el circulito en el medio. Pero cuando yo haga la traducción, sí, voy a ponerle la S con la C. Pero ¿qué pasa acá? Fíjense que va en segunda posición, piscina. Siempre en la concavidad del curvo. Piscina. Piscina, los dos rasgos, recto, oblicuo, fino, y la N también fina. Esos son ejemplos que después nosotros les vamos a dar para que ustedes practiquen. ¿Sí? Entonces tenemos como reglas especiales, digamos, que cuando la palabra comienza con SC, entonces como en ascenso, escena, escenario, dibujamos el circulito, así como habíamos visto como estamos viendo, ¿sí? Lo dibujamos de esta forma. Queda en el medio, en la concavidad del segundo curvo. Y acá tenemos esta variante de que cuando comienza con una consonante hacemos como un circulito normal, digamos, como un circulito medial normal. Bien. Hay otros casos, vamos a ver en la séptima regla y la penúltima. Donde los circulitos quedan como algo aplanado, como pueden ver ustedes ahí en los ejemplos. Y quedan aplanados. Hay palabras como estas, por ejemplo, que bueno, que las escribimos de esta forma, que lo que trata justamente este sistema en nuestro alfabeto y el sistema Larralde, que es lo que estamos dando, es de que no se deforme tanto lo que estamos aprendiendo. Por eso es que
vamos a ver después en la siguiente regla por qué algunas palabras podemos escribir con digamos, este aplanamiento y otras podemos buscar una alternativa para que no sean tan planos, no quede como una elipse, que después vamos a dar elipse y eso puede crear confusión. Fíjense que en casucha nos queda redondito el circulito, en fósil tampoco y en misal tampoco. Vamos a hacerlo en el ejemplo. Casucha, ¿sí? El mismo rasgo me va llevando a que no quede tan parejo el circulito, ¿sí? Y si hago fósil, lo mismo, ¿sí? Acuérdense que acá tengo vocal L, ¿sí? De arriba para abajo, ¿sí? Fósil y misal, ¿sí? Fíjense que el rasgo vocal L es de arriba hacia abajo y es un rasgo grueso porque muchos confunden con él, y hubo mucha confusión en el trabajo integrador con el rasgo L vocal. Se traza de arriba hacia abajo. Fíjense, acá tenemos fácil y fósil. Fíjense, tienen la misma estructura. Lo único que varía es la ubicación. Fácil en primera y fósil en tercera posición. Se escriben exactamente iguales. Por eso es importante saber bien la ubicación, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y yo me puedo confundir en la traducción si yo le hago fácil en tercera posición y no voy a poder sacar porque va a ser otra palabra, va a ser fósil, ¿me entienden? Entonces es muy importante que ustedes ubiquen su estenograma en la posición que corresponde y con el tamaño que corresponde, porque después las vocales, por ejemplo, son chiquititas, este círculo medial pequeño es chiquito, entonces tengan en cuenta eso. Vamos a pasar a la regla, la séptima. A esta otra variante, como les decíamos recién. El defecto del aplanamiento se puede evitar por medio del circulito con escape cuando la sílaba lleve dos vocales o en otros estenogramas de análoga construcción, o sea, en aquellas palabras donde cueste mucho hacer el rasgo que sigue, entonces vamos a tener que hacer un pequeño escapecito. Fíjense, en racial tenemos dos vocales, entonces le hacemos un pequeño escape para poder escribir y que la palabra no quede tan encimada o que el circulito quede muy aplanado y que después para que yo pueda traducir eso sea un poco más fácil para mí. En casual tenemos dos vocales también, entonces lleva un escapecito. Hacemos racial, hacemos el círculo L vocal para arriba, ra, en primera, sí sería el circulito y después hacemos al. Entonces hacemos ra, sí, un escapecito, al. Porque si hacemos racial sin el escapecito va a quedar muy encimado. Vamos a probar a ver si ustedes se van a dar cuenta. Miren cómo le va a quedar. Se cierra prácticamente, ¿lo ven? Se cierra, es como que, por más que lo hagan lápiz, probemos. ¿Sí? Queda como muy cerrado. Muy poco legible, ¿no? En cambio, si yo hago racial y está la regla que me dice que cuando en una palabra tengo dos vocales y vamos a hacerle un escapecito, aunque también fíjense que en asesoría, ahí no tengo dos vocales, pero al querer dibujar la R, que es de abajo hacia arriba, también se me dificulta un poco la escritura. Entonces, asesoría, vamos a escribir de esta forma. Hacemos el rasgo AC. AC, vocal, S, vocal, el circulito en la concavidad y le hacemos un pequeño escape y para arriba
hacemos la R vocal. Ría. ¿Sí? Asesoría. ¿Sí? Fíjense que va en primera posición por la vocal A, que al tener acá este rasgo bisílabo es la A la que me indica la posición. Y este es un rasgo grueso, asesoría. ¿Sí? Lo escribo de esta forma. Podemos ver otro ejemplo. Puede ser facial, fíjense, fácil, le hicimos así, y si yo tengo facial, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo voy a hacer con escapecito, fíjense, facial, facial, ¿sí? Vamos a ver si se puede ver mejor con el fino, la F fina, ¿sí? Acá dice fácil y acá dice facial, porque tengo dos vocales. ¿Se entiende? Entonces, esa es otra de las reglas que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de escribir. Bien, vamos con lo que sigue. Acá tenemos la octava regla, que dice, en la conjugación de los verbos, resaltar, resultar, resolver y unas pocas voces más, se evitará la deformación del circulito, reemplazando el rasgo vocal L por el rasgo L vocal. También en rosal y en girasol. Entonces, en la palabra, por ejemplo, resalta, es lo que le decíamos hoy, que el rasgo vocal L se dibuja para abajo. En estos casos, los vamos a hacer para arriba. Resal y vamos para arriba. Resalta. Justamente para evitar la deformación del circulito si es que lo hacemos para abajo. ¿Se entiende? Fíjense que es como que yo escribiera resolute o resoluta. Yo en vez de hacer el rasgo vocal L, que es de arriba hacia abajo, hago el rasgo L vocal, que es de abajo hacia arriba. Si nosotros hacemos resalta para abajo, vamos a deformar nuestro circulito. Entonces lo hacemos para arriba en estos casos, con estos verbos. Resaltar, resultar, resolver. Resuelve. También fíjense que todo lo que sean cualquier conjugación de cualquiera de estas tres palabras, resuelve, entonces vamos a escribir resoluve. Resoluve. Cuando nosotros tengamos que traducir, nos vamos a dar cuenta de que la regla me indica que en vez de hacer el rasgo vocal L, que es de arriba hacia abajo, yo acá tengo L vocal y voy a poder leer perfectamente en la traducción la palabra resuelve. Lo voy a poder leer si lo escribo así. Porque ya voy a saber que la regla me indica que para la conjugación de los verbos resaltar, resultar y resolver, es fino, sí. Es como si yo escribiera, Miguel, es como L si vocal. yo escribiera L vocal, la, le, li, lo, lu, ¿sí? Por eso yo acá le leo resolute o resolute. Claro. Vamos a hacer otro ejemplo, resolvió. Tenemos que tener en cuenta, Miguel, cuando es en la conjugación de estos verbos. Fíjense, resolvió, ¿cómo escribimos? Resolvió. Es como que si yo en vez de hacer esta, la vocal L, hago L vocal, ¿sí? Claro. Voy para arriba, no hago para abajo, ¿sí? Porque si no se deforma mucho el circulito.
Sí, Ahí esto dice, es son- para evitar la deformación del circulito, con estos verbos hacemos para arriba, como si fuera que hacemos la L vocal. Fino. Ahí vamos a ver otro ejemplo. En resultará, resultará. Fíjense que yo hago fino, ¿sí? Y de esta forma tengo que escribir la palabra y va a ser fácil la lectura posterior cuando tenga que ver en el contexto cómo se escribe o cómo se traduce resultará. Bien, estas son las reglas a tener en cuenta en cuanto al circulito medial y además de eso tenemos otras variantes y excepciones que son estas que siguen. Fíjense, por ejemplo, la palabra atmósfera, que tenemos que escribirla en tercera posición y con la vocal A engrosada, que me indica que hay una consonante implícita, ¿sí? Entonces escribo atmósfera debajo del renglón y fíjense cómo va el circulito dentro del rasgo curvo, el segundo rasgo curvo en este caso, ¿sí? Esos son ejemplos para que ustedes puedan anotar y puedan practicar. En desalojo, ahí sí, fíjense que se cumple la regla de trazar el circulito a la derecha. Desalojo, deslíe, son variantes, son excepciones donde yo no hago desalojo y hago de esta forma. Vamos a probar. ¿Por qué? Porque me está diciendo la regla en esta excepción de que yo voy a escribir desalojo de esta forma. De el circulito, la L y la J con la O para abajo. Yo no voy a hacer, esto sí, yo no voy a hacer así desalojo, ¿sí? No voy a dibujar de esta forma. Por eso me indica que para evitar justamente, como le decía Ani, la deformidad, yo voy a tener en cuenta en este caso, en esta palabra prácticamente, que vaya al circulito del lado de la derecha. A la derecha con el rasgo curvo. Deslíe también, fíjense, deslíe también, voy a escribir el circulito y la L de abajo para arriba, como tenemos en el ejemplo. Si yo quiero escribir desalineo, también desalineo. ¿Cómo voy a dibujar? Y voy a hacer desalineo. A ver, otra palabra. ¿Tenemos más ejemplos, Mauro, abajo? Sí. Resuena. Resuena. Resuena podemos escribir así. Resuena. Resuena. Fíjense que queda resuena. Siempre la concavidad del... El mismo trazo te va llevando, ¿sí?, a que tu escritura sea más fácil, ¿sí? Desalineado, yo lo voy a escribir desalineado. Desalineado. A la derecha del rasgo curvo, en este caso D. A la derecha, no hago por afuera. A la derecha del rasgo recto D. Tenemos más ejemplos, y vamos a ver antes de terminar. Telésforo, fíjense que está ubicado el trazo del circulito en el segundo rasgo curvo. Telésforo, vamos a dibujarlo porque por ahí no se ve muy bien. ¿Sí? Telésforo. Son todos rasgos finos esto, ¿eh? Ese es un nombre propio. Hacemos el rasgo T en segunda posición. Voy lesforo. Hemisferio, hacemos la vocal E en segunda posición. Y en la concavidad de los dos curvos, hemisferio. Deslizado, ahí tenemos la palabra deslizado. Deslizado. Acá tenemos dos circulitos. Deslizado, ¿lo ven?
deslizado. Casilla, ¿sí? ¿Por qué son variantes o son excepciones, como decimos? Acá tenemos el rasgo K fino y el rasgo doble L vocal grueso. Casilla, pasillo. Fíjense cómo dibujo el circulito. Sencillez, ahí está con escape. Y también si yo escribo sin escape, está bien escrito, ¿sí? Van a ver que en algunos lugares se escribe con escapecito y en otros tenemos sin escape. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero saber con la escritura taquigráfica es aquello que pueda abreviar mi dictado, mi escritura, que yo pueda hacerlo de la forma más fácil y más rápida. Sencillez, entonces yo voy a hacer sencillez, puedo hacer así, o también puedo hacerle con un pequeño escapecito, ¿sí? Sencillez, así. A ver, sencillez. Y está bien, y también si le hago como con un escape, ustedes vean en esta palabra, por ejemplo, y en algunos otros ejemplos, donde ustedes puedan leer con más facilidad, fíjense, sencillez. Un claro ejemplo para poder traducir bien. Siempre y cuando ustedes no deformen el circulito, porque después no van a poder traducir. Eso es lo que... Exactamente. Y bueno, tenemos más ejemplos. Tácito, que tiene rasgos rectos, seguidos, fíjense en primera posición. Acá están aplicados todas las reglas que vimos recién, con ejemplos para que ustedes puedan practicar estas palabras donde tenemos los rasgos rectos de igual dirección, los rasgos rectos de distinta dirección, los curvos donde van circulito en la concavidad, donde va en el segundo rasgo curvo, donde va con el que forma sílaba. El que más vamos a usar, o sea, el que más uso le damos en taquigrafía es justamente el circulito que va en el segundo rasgo curvo. Eso es lo que se van a encontrar con más palabras donde van a ubicar el circulito en el segundo rasgo curvo. Ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Y por supuesto también tiene mucho que ver y es muy importante que ustedes separen en sílabas las palabras, ¿sí? Y que sepan que cuando, por ejemplo, en ascenso comienza con vocal S vocal, cómo tengo que escribir y sus derivados, ascenso, ascensor, escena, asciende. Y en cambio con piscina, que comienza con una consonante, se refunden en un solo circulito. Visual, al tener dos vocales, le hago un pequeño escapecito. Acá tenemos los ejemplos de rosal y girasol que había dicho Ana, donde dibujamos la L vocal en vez de la vocal L. Para arriba lo hacemos y lo hacemos fino. Justamente, claro, justamente para no distorsionar el circulito. Exactamente. Bueno. Y bueno, de esos lados, como palabra final, son ejemplos que ustedes lo van a tener y que por favor le pedimos que practiquen. Claro. Esto va a estar en el aula, alumnos, así que esto me parece que le va a llevar un poquito más de decir, bueno, esto lo voy a leer y releer, porque vieron las variedades que tiene el circulito medial. Así que, bueno, va a estar en el aula, practiquen. La semana que viene, no sé, vamos a subir una actividad, esta actividad para circulito medial, para que realicen. Vamos a mejor la semana que viene. Claro. Vamos a avanzar ya después con... Entonces, practiquen ustedes con estas reglas. La semana que viene vamos a tratar de hacer en el pizarrón para que vean más cómo dibujar, cómo hacer y bueno, después alguna actividad y seguimos avanzando. Así que... Aquellos que no enviaron todavía la actividad número 16 que Mauro subió ayer, háganlo también, así van practicando y traten de leer estas reglas, por favor, así la semana que viene podemos hacer ejemplos y palabras, inclusive ya si por ahí, como les decíamos, tenemos el pizarrón, ustedes pueden leer desde el pizarrón, ¿sí? Bueno. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao.